niños del quinto básico. Bueno, en este video vamos a ver las guías de trabajo de matemática del mes de agosto. Comenzamos con el cuadernillo número 1. Buscamos la guía número 1, la cual su objetivo es calcular multiplicaciones con factores de hasta 3 dígitos por 2 dígitos, aplicados en algoritmos. Atención, pueden encontrar las multiplicaciones en la unidad número 1 desde la página 28 a la página 36. Recuerden que estas actividades son para complementar el contenido de la guía de forma opcional. Es decir, solo si ustedes lo desean. Ya chicos, yo no puedo exigirles que esto sea de carácter obligatorio, dado que no todos los alumnos poseen el texto de matemática en formato físico. Los niños que han podido ingresar en este nuevo semestre o a finales del primer semestre solo tienen los formatos digitales y realizar los ejercicios así es más complejo. Entonces quiero que entiendan junto a sus papás de que matemática es la asignatura donde más esfuerzo mental se necesita, dado que son cálculos. Entonces el aprendizaje presencial sería lo ideal en estos casos, porque viéndolo desde un libro se hace complicado. Por lo tanto, los invito a que si ustedes pueden revisar algunos otros videos tutoriales con más monitos, con más interacción, puede que esto ayude a un aprendizaje. O también si tienen algún pariente, ya sea un hermano, un primo o los padres que puedan enseñarle a complementar este contenido, sería ideal. ¿Ya? Dadas las circunstancias no podemos hacer más. ¿Qué más quisiera yo estar junto a ustedes para poder enseñarles con la pizarra, con elementos concretos, con dibujos, con gráficos, etcétera? Además, mencionarles y recalcarles que dentro del libro van a encontrar ciertos contenidos que no vamos a poder ver, porque se necesita más tiempo, más dedicación y no lo podemos hacer. El tiempo está en contra de nosotros. Así es que por esta razón vamos a trabajar los objetivos principales, los generales que nos van a ayudar a pasar de quinto a sexto básico con los menos posible de vacíos pedagógicos. Ya chicos, entonces comenzamos. Vamos a ver unos ejemplos que están en el libro en la página 34, donde dice multiplicación entre números de 2 cifras. Dice así: las carreras de montaña o por senderos consiste en correr a través de montañas y cerros. Una competencia de este estilo que se realiza en el sur de Chile alcanza hasta 32 kilómetros de distancia. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que le están pidiendo? Dice, un competidor ha participado 12 veces en esta carrera. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total? Para poder desarrollarlo, primero vamos a recordar las partes de la multiplicación. Aquí nos dice que 12 veces se va a repetir la cifra 32. Ya, ambas cifras son factores y el resultado de la multiplicación de estos factores se le llama producto. Ahora vamos a desarrollar como indica en el libro. Dice que con el uso de bloques multibase podemos ubicar en un eje una cifra y en el otro eje la otra cifra. Es decir, en el eje que está de forma horizontal van a ubicar 32 cubitos y en el eje que está vertical van a ubicar 12 cubitos y van a ir completando hasta alcanzar los 12 hacia arriba y los 32 hacia el costado. Una vez que terminen van a formar un cuadrilátero. En este caso se formó un rectángulo y luego se contaron cuántos cubitos hay al interior. Se contaron 3 centenas, es decir, se formaron con ellas 3 veces 100, 8 veces 10 y 4 veces 1. Ese es el producto o el resultado. Pasemos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Este se encuentra en la página 35. Si un corredor entrena 45 minutos diarios durante 20 días, ¿cuántos minutos ha entrenado en total?
En este ejemplo se utilizó la propiedad distributiva. ¿Cuál es esta? La que reduce o descompone un factor en dos números más simples, en este caso en un múltiplo de 10 y de 5. Entonces multiplicó el 20 por 40 y por 5, quedando en 800 más 100, finalmente con 900. Me explico. El número 45 lo descompuso entre 40 y 5 para después multiplicar 20 por 40 y luego 20 por 5. Recuerden que cuando se multiplican dos múltiplos de 10 o de 100 o de 1000, los ceros se cuentan y se consideran. Observen. Bueno, aquí 5 por 2 es 10. Por lo tanto, ese 0 viene de la multiplicación. Pero el 0 del 20 se agrega a este resultado, quedando 100. Y aquí también se agregan los dos ceros, quedando en 800. Finalmente, el resultado fue 900. Veamos el ejemplo 3. Al trotar una persona corre 85 metros cada minuto. ¿Qué distancia recorre en 21 minutos? Y aquí nos está pidiendo que redondeemos a la decena más cercana para poder sacar un aproximado. Veamos. Recuerden que cuando aproximamos nos podemos ayudar con una recta numérica, la cual acabo de realizar de 10 en 10. Veamos, dice, ¿cuál sería la decena más cercana a 85? ¿Y qué dice la regla? Que cuando está sobre el 5 o un número mayor entre el 5 y el 9, 6, 7, 8, lo tenemos que aproximar al próximo número, y el próximo número sería 90. ¿Qué pasa con 21? Bueno, en el caso de 21, este está más cercano al 20. Si estuviese sobre el 25 o 27, 28 o 29, podríamos haberlo aproximado al 30, pero como está debajo de este número, entonces se aproxima a la decena anterior, que es el 20. Ahora dice, multipliquemos los valores redondeados. ¿Cuáles serían estos? El 90, lo voy a hacer aquí mejor, el 90 y el 20. Los ceros los contamos y los dejamos solitos. Ahora multiplicamos el 2 por el 9. Los resultados son 1800 metros. ¿Por qué la pregunta dice qué distancia recorre en 21 minutos? Recorre 1800 metros aproximadamente. Veamos la siguiente hoja. Y en este ejemplo es donde vamos a aplicar el algoritmo, así es que pongan mucha atención. Dice, un corredor quema 14 calorías por minuto. ¿Cuántas calorías quemarán 43 minutos? Primero nos indica que debemos multiplicar las unidades. Luego multiplicamos las decenas y vamos agregando un 0 cada vez que cambiamos de unidad a decena o de decena a centena. Y finalmente vamos a sumar los productos. Vamos a utilizar distintos colores para que vayan notando el paso a paso. Entonces primero vamos por las unidades. 3 por 4, 12. Ahora multiplicamos el 3 por el 1. Ahora avanzamos por la decena y decimos 4 por 4, pero antes vamos a colocar el 0. Ponemos el 0 para que podamos colocar el resultado de la decena en la posición de la decena, porque no es lo mismo decir 4 que 40. ¿O sí? No, ¿cierto? Son otro el valor si lo multiplicamos por 2, por ejemplo. Entonces debemos reconocer este espacio. ¿Y cómo lo podemos hacer en una operación con dos cifras? Colocando el 0. 4 por 4, 16.
aquí también tenemos una reserva, así que vamos a dejar el 1 ahí. 4 por 1, 4 más 1, 5. Ahora debemos sumar todo. 2 más 0, 4 más 6, y 1 más 5. Esta es la forma de realizar el algoritmo de la multiplicación entre dos cifras de 2 dígitos. Entonces, al añadir más dígitos en el primer factor, el proceso es de igual forma, solo que será un producto mayor. Recuerda que cuando comiences a multiplicar desde la decena hacia adelante, debes colocar un 0 al comienzo del producto. En el caso de agregar otro dígito al segundo factor, sería como en el siguiente ejemplo. Los factores que se están multiplicando son 354 y 123. La primera cifra como producto proviene de la unidad 3 multiplicada con 354. La segunda es de la decena, que es el 2, multiplicado con 354. Y al final tenemos la centena, que es el valor de 1, multiplicado por 354. Fíjense que en cada cifra de producto agregamos un 0. En la decena agregamos solo 1 porque nos saltamos la unidad y pusimos el valor posicional del producto de la decena en el producto de la cifra. Luego colocamos el producto de la centena con 2 ceros porque estos se saltaron los valores posicionales de la decena y la unidad, dejando finalmente en un valor de 43.542. En el caso de multiplicar alguna cifra por un múltiplo de decena cerrada, como por ejemplo 20, el 0 del 20 pasa de inmediato al producto, quedando solo 2 por 12, que es 24. Entonces el resultado sería 240. En el ejemplo 2 dice 64 por 100. En este caso, los dos ceros pasan de inmediato al producto, quedando solo el 1 multiplicado por 64, dando un resultado de 6.400. En el siguiente ejemplo vamos a ver multiplicaciones entre factores de múltiplos de 10. Por ejemplo, 80 por 40. En este caso, los ceros de ambas cifras se consideran en el producto, dando un total de 2 ceros, y luego se realiza la multiplicación 4 por 8, 32, quedando como un producto total 3.200. En el ejemplo 2 vemos 500 por 30. El procedimiento es el mismo. Vemos la cantidad de ceros de ambas cifras y las sumamos, quedando 3 ceros en el producto. Luego multiplicamos 3 por 5, que nos da 15, dando un producto final de 15.000. Ahora pasaremos a ver un ejercicio de cada ítem para que vayan viendo cómo se van desarrollando. Multiplica 96 por 2 unidades. Debemos colocar el 0 en la parte de la unidad. 5 por 6, 5 por 9. Y ahora sumamos todo. Multiplica 96 por 5 decenas. Esto es lo mismo que decir en ambos procedimientos nos dio el mismo resultado. Ahora realizaremos uno de los problemas. Número 1. Victoria corre semanalmente 23 kilómetros. Al cabo de 13 semanas, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? Nos fijamos en los datos primero y en la pregunta.
Luego hacemos la operación. Son 13 semanas, 13 veces va a repetir la cantidad de kilómetros. Comenzamos por la unidad. Ahora agregamos el 0 para continuar multiplicando el 2 por el 3 y el 2 por el 1. Finalmente sumamos toda la cantidad dándonos un total de 299. ¿Qué son estos 299? Kilómetros. Así es que la respuesta va a ser la cantidad de kilómetros que recorre al cabo de 13 semanas son 299. Ahora pasemos al ítem 3, donde sale una tabla. Dice, calcula las siguientes multiplicaciones usando el algoritmo. Comenzamos por la unidad. 6 por 9. Ahora multiplicamos 5 por 9. Agregamos el 0. 5 por 9. Y 5 por 5. 25. Nos dio un total de 3.304. Y así terminamos la primera guía de multiplicación. Les recuerdo a los padres y apoderados que si desean pueden reforzar el contenido de las guías de trabajo junto al cuaderno de actividades de matemática. La multiplicación la encontrarán en las páginas desde la 22 a la 27. Esto, chicos, es de manera opcional y de manera voluntaria. Tómenlo como un desafío porque van a encontrar contenido que no hemos podido pasar en las guías por tiempo. Ahora pasamos al cuadernillo número 2. El objetivo de la guía número 2 dice calcular divisiones exactas y con resto entre cifras de hasta 3 dígitos en el dividendo, utilizando el algoritmo. La división la encontrarán en la unidad número 1, desde la página 37 a la 39. Allí encontrarán ejemplos y otras actividades para complementar el contenido de la guía. Ya, niños, abran su libro en la página 37, donde van a encontrar el siguiente ejemplo. División por números de una cifra. Observa el partido de voleibol. Equipo 1, equipo 2 y la red al medio, ¿cierto? Ya dice, ¿cuántos equipos de voleibol es posible formar con 936 jugadores? Considerando que cada equipo es de 6 jugadores. Ya, entonces la división ya está dicha. 936 jugadores los vamos a dividir o repartir de a 6 y nos va a dar el total de la cantidad de equipos que se pueden formar. La forma que nos presenta en el libro el ejemplo está con bloques multibase. Entonces están graficados, miren, observen. Están graficados en 9 centenas, 3 decenas y 6 unidades. ¿Cuántas veces el 6 se puede agrupar en el 9? Lo vamos a ver gráficamente. Acabamos de hacer un grupo de 6 en el 9, en las 9 centenas. Nos quedaron 3 centenas. Estas centenas van a pasar a ser decenas. Ya vamos a anotar lo que ya tenemos. Sabemos que 936 divididos en 6 ya alcanza una vez en las centenas, que son estas. Aquí hicimos un grupo de 6. Nos sobraron 3 centenas y estas pasaron a ser decenas. Recuerden que una centena es lo mismo que
10 decenas. Y ya están aquí las 30 decenas, más las 3 decenas que ya estaban de antes. Ahora debemos hacer grupos de 6 en el 33. Para eso tenemos que recurrir a las tablas de multiplicar. 6, ¿por qué número nos da 33 o menos? Por 5 nos da 30. Entonces 33 menos 30, 3. 6 en 33 decenas, alcanzar 5 grupos y nos van a sobrar 3. Ahora bajamos la unidad 6 y las 3 decenas que nos sobraron pasan a ser unidades, como están aquí. ¿Cuántos grupos se pueden hacer en 36 de 6? Para eso recurrimos nuevamente a las tablas de multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 6 nos da 36 o menos? 6 por 6. ¿Y nos sobra? No, no nos sobra. El resto sería 0 y aquí alcanzaría una cantidad de 156. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos equipos de voleibol es posible formar con 936 jugadores? Es posible formar 156 equipos. Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, con 723 personas se desea armar equipos de 5 jugadores. ¿Podrán todos estar en equipo? Es decir, ¿no sobrará ningún jugador? Veamos. La división sería 723 dividido en 5. Vamos a ayudarnos con los mismos cubitos y con las tablas de multiplicar, ¿ya? Decimos 5 en el 7. Recuerden que este son 7 centenas. Entonces, aquí tenemos 7 centenas. ¿Cuántas veces alcanza un grupo de 5? Una vez. Y nos sobran 2. Ahora bajamos las 2 decenas y preguntamos 5 en las 22 decenas. ¿Cuántas veces se puede agrupar? Estas representan las 2 centenas que transformamos, más las 2 decenas que ya estaban de antes. ¿Cuántos grupos podemos formar de 5? Podemos transformar 4 grupos y nos van a sobrar 2 decenas. Ahora estas decenas las vamos a unir a las 3 unidades que ya estaban. Es decir, vamos a transformar estas 2 decenas en unidades. Más las 3 unidades que ya estaban. ¿Cuántos grupos de A5 podemos formar? Podemos transformar 4 grupos y nos van a sobrar 3 jugadores. Lo mismo que aparece en el ejemplo del ya. ¿Cómo lo podríamos haber hecho con las multiplicaciones? Habríamos dicho 5 en 7 alcanza una vez, nos sobran 2. Cuando bajamos la decena ya se nos quedó una cifra mayor de 22. 5, ¿por qué número nos da cercano al 22? Puede ser 22 o menos. Por 4, que es 20. Entonces 22 menos 20 nos da 2. Ese es el número que vamos a bajar, porque nos sobró. Ahora, cuando volvemos a hacer una cifra mayor, 23, volvemos a preguntar 5. ¿Por qué número nos da 23 o menos? Por 4, que es 20. Y restamos. Entonces aquí nos sobran 3.
Si una división es exacta, el resto es 0. Cuando no es exacta, nos va a quedar un resto, en este caso, que es 3. Ahora pasamos a su guía de trabajo. En el cuadrito están las partes de la división, la que tienen en su guía. Deben hacer un cambio. Donde dice 17, marquen 107. Sucede que el programa quitó el 0. Las partes de una división son: el dividendo es el número que nosotros vamos a repartir. El divisor, el número 5, es cantidad que lo vamos a repartir. El resto es cuando nos sobra, o si no nos sobra también va un 0. Y el cociente es la parte más importante porque es el resultado. Es saber cuántas veces alcanzó el divisor en el dividendo. Veamos, ¿cómo calcular 254 dividido en 3? Usando el algoritmo. Debes conocer muy bien las tablas de multiplicar para dividir. Primero se debe desagrupar, es decir, la cifra 254 la separamos por dígitos y preguntamos, el 3 en 25, porque en 2 no alcanza. Fíjense, tenemos 2 centenas. ¿Podemos hacer un grupo de A3? No. Entonces, de inmediato, estas 2 centenas las agrupamos a la decena. 3, ¿por qué número, si lo multiplicamos, nos da un valor de 25 o menos? Por 8. Por 8 es 24. Entonces, restamos el 25, el 24 y nos da 1. Bajamos ese 1. Y a continuación, la unidad. 3 en 14, 3 multiplicado por ¿qué número nos da 14 o menos? 3 por 4, 12. Le restamos el 12 al 14 para saber cuánto nos va a quedar y nos sobrarían 2. Ese sería nuestro resto. En el caso de dividir utilizando un divisor con decena, como aparece aquí, el proceso es el mismo. Vamos a desagrupar el dividendo en la cantidad de dígitos que son en el divisor. En tal caso sería considerando ambos dígitos. Claro, porque 14 no puede alcanzar en 3 centenas. Por lo tanto, vamos a unirlo a la decena y nos van a quedar 30. 14, ¿por qué número multiplicado nos puede dar 30 o menos? Por 2. 14 por 2 nos da 28. Nos sobran 2, lo bajamos y lo agregamos a la unidad. 14 en 29 ahora. Nos vamos a hacer aquí. 14, ¿por qué número multiplicado nos da 29 o menos? Por 2 nuevamente. Porque es 28. Entonces lo restamos y nos da 1 esta vez. Y ese sería nuestro resto. Ahora vamos a ver el ejemplo que está en el cuadro. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer grupos de A5 en el 536. En la centena justamente alcanza una vez y no nos sobra nada. A continuación bajamos las decenas. Pero el divisor es mayor que el dividendo. Entonces no puede alcanzar. En los casos anteriores siempre nos sobraba en el lado de la centena. Entonces lo añadíamos a la decena. Pero aquí no hay nada. ¿Cómo podemos hacer un grupo de A5 en 3? No se puede. Por esa razón, añadimos un 0. Y luego bajamos la unidad. 5 en 36. 5, ¿por qué número nos da 36 o menos? Por 7. Son 35. Entonces restamos 36 con 35 y nos da 1. Ese sería nuestro resto. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos a pasar a ver cómo comprobar una división. Bueno, aquí debemos aprendernos las partes de la división. Recuerden, el dividendo, el divisor y el cociente. Dice que debemos multiplicar el cociente por el divisor y sumarle lo que nos restó. De esa forma vamos a obtener el valor del dividendo. Si nos resulta el valor del dividendo, entonces quiere decir que la división está bien hecha. Veamos, la división es 309 dividido en 14. ¿Cuántas veces se pueden hacer grupos de 14 en el 30? Recuerden, 14, ¿por qué número nos da 30 o menos? Por 2 nos da 28. Entonces 30 menos 28, 2.
Nos sobran 2 y alcanzan 2. Ahora bajamos el 9. 14 en 29, lo mismo. Ahora el 30 lo restamos con 29. Nos sobra 1 y alcanzan 2. Dice que debemos multiplicar el cociente por el divisor. 22 por 14. Ya aprendimos cómo se hace una multiplicación de dos dígitos. Comenzamos por la unidad. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8 nuevamente. Y le añadimos el 0. Ahora, 1 por 2, y sumamos. 8, 10, 1 más 2, 3. 308. El resto, que es 1, lo sumamos y nos da 309. El valor es el mismo que el dividendo, es correcto. El 309 es igual al resultado que nos dio. Esa es la forma de comprobarlo. Ahora vamos a ver las actividades que aparecen en la guía. Dice, utiliza la fórmula para comprobar los resultados. Vamos a ir haciendo un ejercicio de cada ítem para que vean el desarrollo. 968 dividido en 6. 6 en 9 centenas una vez y nos sobran 3. Bajamos ahora a la decena que es 6. 6 en 36. Veamos las tablas de multiplicar. 6 por qué número nos da 36 o menos. Por 6. 6 veces. ¿Nos sobra algo? Nada. Bajamos un 0. Ahora 6 en 8 unidades. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Y nos sobran 2. Esto que tenemos escrito aquí, deben escribirlo en los cuadritos. Y el resultado. Ahora vamos a comprobarlo. El cociente debemos multiplicarlo por el divisor. 161 multiplicado por 6. 6 por 1, 6. 6 por 6, 36. El 3 se va a la reserva. 6 por 1, 6. Más 3, 7, 8, 9. 966. A este 966 debemos sumarle lo que nos quedó de resto. Más 2. Son 968. Es el mismo número del dividendo. Así es que esta división está correcta. Número 1. Se reparten 29 litros de agua en bidones de 7 litros. ¿Cuántos bidones se llenan? ¿Y cuántos litros sobran? Los 29 litros son los que se tienen que repartir en bidones de 7 litros. ¿Cuántos bidones alcanzarán entonces? Eso vamos a descubrir. 7. La tabla del 7. ¿Por qué número nos da 29 o menos? Por 4. 7 por 4, 28. Nos sobra 1. Entonces alcanzan 4 bidones de 7 litros y nos sobran 1 litro. Veamos si es correcto. 29. Nos dio lo mismo que el dividendo. No se olviden de escribir la respuesta. ¿Cuántos bidones se llenaron y cuántos litros sobraron? Ahora veamos uno de los ejercicios que están en la tablita. Vamos a ver el 323 dividido en 8. 8 en 3 centenas no alcanza. Debemos unirlo a la decena. 8 en 32. 8. ¿Por qué número nos da 32 o menos? 8 por 4. 8 por 4, 32. Y no nos sobra nada. Bajamos el 3. 8 en 3 no alcanza. Entonces vamos a colocar el 0 y este es el resto. 8 en 323 alcanza 40 veces. Comprobemos si es que está bien. 40 lo vamos a multiplicar por 8.
El 0 lo bajamos, 8 por 4, 32. Ahora a este resultado le vamos a sumar el resto, 323. ¿Es igual que el dividendo? Sí, así es que la división está bien. El resultado es 40. Ahora la pregunta, ¿por qué si el 8 no alcanza en 3 centenas no va un 0 al comienzo? Bueno, porque la cifra completa es 323. Si no nos alcanza en el primer número, sí podemos agregarlo al segundo dígito. Ya niños, ahí termina la guía de divisiones. Recuerden que de forma opcional pueden desarrollar los ejercicios que aparecen en el cuadernillo de actividades. Estos se encuentran en la página 29. Ahora vamos a ver el cuadernillo número 3. A ver niños, yo sé que el colegio no imparte religión, pero esto es algo nacional. El padre Alberto Hurtado fue una persona muy solidaria. Él nos dejó un legado. Creó el Hogar de Cristo, donde va en ayuda al prójimo. Esta acción se transformó en ley en Chile. Se festeja el 18 de agosto en honor a su fallecimiento. Él nos enseñó cómo nosotros podemos tenderle la mano a los demás. La solidaridad es un valor que sale del corazón y no es por obligación. Se apoya a los demás sin recibir nada a cambio. Ayudar a la gente que lo necesita con un gesto de solidaridad se puede lograr una diferencia social. Pues fíjate. Ya, en la guía número 3 vamos a encontrar ejercicios combinados. El objetivo de ella es realizar cálculos que involucren las 4 operaciones aplicando reglas a paréntesis y la prevalencia de la multiplicación y división por sobre la adición y sustracción. Esto lo encontrarán en su libro de matemáticas desde la página 42 a la 51. Veamos entonces la página 43 donde aparece el ejemplo. Hay una tabla con cantidad de medallas obtenidas por deportistas paralímpicos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las medallas paralímpicas obtenidas por Trisha y Ragnhild? No especifica de qué tipo, si de oro, plata o bronce. Entonces vamos a tener que sumar todas las medallas que han obtenido, ya sea de oro, plata o bronce, y luego vamos a restar. ¿Quién tiene más en oro? Es Trisha, con 41. 41 menos 22. Esto lo vamos a encerrar en paréntesis porque luego le vamos a sumar a lo que nos dé de diferencia con el resto de las demás medallas. Luego en plata, ¿quién tiene más? Trisha nuevamente con 9 menos 3. Y finalmente bronce, 5 menos 2. Siempre colocamos el número mayor antes para restarlo. Ya, 41 menos 22. 2 no le podemos restar al 1, así es que este pasa a ser 11 y este se queda con 3. 11 menos 2, 9. 3 menos 2, 1. $19 más 6 más 3, 28 medallas en total. Acá hicimos restas y sumas,
Primero realizamos todo lo que está entre paréntesis y luego sumamos las diferencias. Ya, según las reglas, ¿cuál sería el orden? Primero vamos a ver el ejercicio que está en paréntesis y bajamos el resto del ejercicio. Luego vamos a ir de izquierda a derecha y ese sería 120 dividido en 6. 20 más 50 sería la tercera operación que realizamos. Y finalmente le restamos el 32 y nos da de resultado 38. Veamos un ejercicio por cada actividad. 105 por 5 más 68 menos 42. Ya, la regla dice que primero multiplicaciones y divisiones prevalecen sobre las sumas y restas. Justamente tenemos una multiplicación de las primeras, que recuerden que va de izquierda a derecha. El resultado es 551. Analicemos el problema. Dice, en un local comercial, una bebida de 3 litros cuesta 2.500. Si se compran 3, valen 2.000 cada una. Ana llevó 3 y pagó con un billete de 10.000. ¿Cuánto recibió devuelto? 10.000 menos los 2.000 multiplicado por 3, porque son 3 bebidas. Como tenemos la resta y está primero el paréntesis, vamos a desarrollar lo que está en paréntesis. 2.000 por 3 son 6.000. Y 10.000 menos 6.000, 4.000. Eso es lo que le dieron de vuelto. Calcula las siguientes operaciones combinadas. $16 por 3. 3 por 6, 18. 3 por 1, 3. Más la reserva, 4. 48. Más 564. Pero aquí hay una división. Así es que primero vamos a realizar la división. 564 dividido en 4. 4 en 5 podemos formar ¿cuántos grupos? 1. Y nos sobra 1. Ahora bajamos el 6. 4 en 16, ¿cuántos grupos? A ver, en la tabla del 4, ¿por qué número nos da 16 o menos? Por 4. 4 por 4, 16. No nos sobra nada. Bajamos el 4. 4 en el 4 una vez y no nos sobra nada. Comprobemos. 141 multiplicado por 4. 4. 16. 4 más 1, 500. ¿Nos da lo mismo que el dividendo? Sí, está bien la división. Son 141. Ahora realizamos la suma. 141 más 48. 9, 8 y 1. 189. Ese es el resultado. Chicos, van a encontrar este contenido en el cuaderno de actividades entre las páginas 34 a la 40. Veamos ahora el cuadernillo número 4.
El objetivo de esta guía es descubrir la formación de patrones en secuencias pictóricas y simbólicas, es decir, entre dibujos y números. Encontrarán actividades en la unidad 1 de los deportes acerca de patrones desde la página 54 a la página 63. Recuerden que esto es para complementar el contenido y se realiza de forma opcional. Nos vamos a la página 55 en su libro de matemática y van a encontrar lo siguiente: patrones de formación y secuencias. Observa los logos de las últimas versiones de los Juegos Olímpicos. El que apenas acaba de terminar, el de Tokio, está aquí. Ya, ahora viene el de París. No le pusieron cuándo se va a realizar, pero sí nos dijeron cuál es el patrón, es decir, cada cuántos años se realizan las Olimpiadas. Identifica el patrón de formación. Se suma 4 a cada año. Por lo tanto, ¿cuál es el patrón? Cada 4 años. O sea, vamos sumándole. Si se realizó el año 2004, le sumamos 4. Nos va a dar el año 2008. Ese fue el de Beijing. Después le volvemos a sumar 4 y nos dio el de Londres 2012. Los volvemos a sumar 4 y nos dio el de Río 2016. Le volvemos a sumar 4 y nos da el de Tokio 2020. Claro que no se realizó, por lo que ya sabemos todos. Le volvemos a sumar 4 y debiese ser el año 2024. A fin de prepararse para los Juegos Olímpicos, un atleta realiza carreras de velocidad diarias. El lunes corre 50 metros, el martes 100 metros y el miércoles 200 metros. ¿Cuántos metros correrá el jueves? Es decir, que la secuencia es multiplicar por 2. Y ese sería para el jueves. Veamos el siguiente ejemplo. Observa la cantidad de kilómetros recorridos por un competidor de automovilismo. Las vueltas. En cada vuelta iba sumando el recorrido total de la pista. Y la distancia de la pista eran 7 kilómetros. Entonces, en la primera vuelta recorrió 7 kilómetros. En la segunda recorrió el doble, 14. En la tercera, el triple. En la cuarta, ya eran 4 veces la distancia. En la quinta vuelta, 5 veces la distancia. El patrón fue multiplicar al número de vueltas con los valores de kilómetros recorridos. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en la vuelta 8? Serían 56. Un patrón genera una secuencia de elementos. Al conocer la regla de formación o patrón que sigue una secuencia de elementos, ya sean números o figuras, podemos encontrar cualquier elemento de la secuencia, tanto hacia atrás como adelante. Una secuencia de elementos puede ser generada por más de un patrón. Usando un patrón que relaciona cantidades, puede predecir términos y resolver problemas. Para descubrir una regla que relaciona dos cantidades, es útil construir una tabla. Por ejemplo, un estudiante resuelve 6 ejercicios el primer día, el segundo 2 ejercicios, el tercero 18 y el cuarto 24 ejercicios. ¿Podemos encontrar la regla de las cifras en los próximos días? Observando en la tabla los valores que ya están. Tenemos 6, 12, 16 y 24. Los mismos valores que se encuentran en la tabla de multiplicar del 6. Por lo tanto, se distingue que cada día le añade 6 ejercicios más que el día anterior. Claro, aquí comenzó con 6. Más 6, más 6, más 6. Más 6, más 6 y más 6. Serían 30, 36 y 42. Actividades. Descubre la regla de cada secuencia y completa las tablas. La sala de Isidora está en el tercer piso. Los estudiantes usaron las escaleras para medir la altura que hay desde la planta baja al segundo piso.
La altura de cada escalón es de 15 centímetros. La escalera tiene 12 escalones. Ya, los números de escalones, del 1 al 12. La altura por escalón, 15 centímetros. Entonces les vamos a ir sumando 15 más 15 más 15. Ustedes tienen que ir completando la tabla. ¿Cuál es la altura desde la planta baja al segundo piso si se sabe que hay 12 escalones? Recuerda que 100 centímetros es 1 metro. Aquí deben sumar la cantidad de todos los tamaños de los escalones y luego lo van a pasar de centímetros a metro. ¿Cuál es el patrón entre los escalones? Encontrarás más actividades para resolver, para reforzar este contenido de forma opcional. Recuerden, no es obligatorio. En la lección 4 de su cuaderno de actividades en la página 44. Y con esto terminamos las guías de matemáticas, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Saludos y cuídense mucho.